bienvenidos a todos los que estáis aquí a esta tercera jornada que prepara la Asociación Profesionales por el Bien Común. Y queremos comentaros que desde esta asociación nos alegra muchísimo poder profundizar en los temas que nos traen hoy aquí desde el planteamiento de una concienciación política sobre ello. Estas son las terceras jornadas de concienciación política que hemos preparado y trataremos, como habéis visto en la propaganda que hemos hecho, sobre el contexto actual de agresión a la vida humana, la agresión a la vida embrionaria y los retos biopolíticos de una defensa de la dignidad de la vida humana. Queremos comentaros también un poco cuáles han sido las trayectorias de estas jornadas. La primera jornada de concienciación política la celebramos en Madrid en noviembre del 2021 y trató sobre el derecho a la objeción de conciencia desde el título La banalidad del mal, tomando esta expresión utilizada por la filósofa Hannah Arendt, ¿no? En noviembre del 2023 volvimos a convocar y tuvimos una segunda jornada y tratamos las leyes biopolíticas del neocapitalismo contra la vida y la solidaridad. Estuvimos analizando las causas y las consecuencias de la legislación biopolítica, sobre todo en España, entrando a analizar determinadas leyes, la ley de la eutanasia, la ley del aborto, la que se llamó la ley trans, la ley de bienestar animal. Y hoy queremos continuar en esta línea de concienciación política con estas terceras jornadas, donde nos vamos a centrar más sobre la agresión a la vida humana concreta, profundizando en la vida humana embrionaria. Esto lo hacemos desde un planteamiento de que la profesión realmente, nosotros somos una asociación de profesionales, de que la profesión tiene una dimensión política incuestionable y que entendemos la política de la única manera que entendemos que se puede entender, ¿no? Y es desde la construcción de la sociedad, respondiendo al bien común de toda persona, poniendo siempre en el centro y en primer lugar a los más débiles y la defensa de la dignidad de toda vida humana. Sabiendo que el marco en el que nos estamos moviendo en la actualidad, el marco donde estamos viviendo, es de un poder, de un capitalismo tecnológico actual que ha demostrado la capacidad de condicionar las conciencias de cada persona, ¿no? Y para ello se utilizan diversos medios, bioideologías como la ideología de género, la ideología del ecocapitalismo o la ideología de la salud, que atentan gravemente contra la vida y la dignidad humana y que nos imponen unas formas de vida concretas, ¿no? Materialistas, hedonistas e individualistas. En ese sentido es donde vamos a centrarnos un poco más en lo que vamos a tratar esta tarde. Y nos lo van a presentar, por una parte, el primer tema, el contexto actual de agresión a la vida humana, nos lo va a presentar Carlos Martínez, que él es médico, desarrolla su labor asistencial desde hace 20 años en urgencias en un hospital de Madrid. Tiene un máster en calidad asistencial. Junto con su mujer Reyes han formado una familia con 4 hijos. Sabemos de su gran sensibilidad ante los ataques que sufre la vida humana. Nada tolerante ante esos ataques que se revisten de corrupción, del bien y del amor. Sabemos que en bastantes ocasiones ha tenido que decir no a decisiones que por su profesión le han obligado a poder dañar la vida, pero ha dicho que no. Destacamos de él también que es militante de la Asociación Apostólica de la Iglesia Católica, el Movimiento Cultural Cristiano, y Carlos es miembro del Grupo de Biopolítica de Profesionales por el Bien Común y responsable de uno de sus instrumentos, que es el Observatorio de Biopolítica. La segunda intervención tendrá como objeto la agresión a la vida embrionaria y nos la va a presentar don Nicolás Jouve, que es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático emérito de Genética y ha sido profesor en varias universidades españolas, la Complutense de Madrid, la Politécnica de Madrid, de Bilbao, Córdoba y en la Universidad de aquí, de Alcalá de Henares. Ha impartido también cursos de especialidad en diversos países de Iberoamérica.
Destacamos también que fue presidente de la Sociedad Española de Genética, colaborador de la Cátedra de Bioética de la UNESCO, fue miembro del Comité de Bioética en España desde enero del 2013, fue consultor también del Pontificio Consejo para la Familia, miembro del Comité Médico Científico de VidaCor y también fue cofundador y presidente de Cívica. Pero para nosotros, se lo decíamos cuando ha llegado, para nosotros sobre todo es un amigo que nos da un testimonio de dedicación de su profesión al bien común y por eso desde esta asociación, desde Profesionales por el Bien Común, queremos agradecerle especialmente su colaboración con todo lo que le solicitamos y sobre todo en su aportación de esta tarde. Y cerraremos las jornadas con una intervención que se titula Por una defensa de la dignidad de toda vida humana, los retos biopolíticos, que nos lo expondrá Carlos Yarandi, que está al final de la mesa. De profesión es químico, una profesión que desarrolla como profesor de ciencias en el Greenwich School de Madrid y desde la Asociación Profesionales por el Bien Común trabaja también en el Observatorio de Biopolítica. Es máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia y en Doctrina Social de la Iglesia. También es militante de la Asociación Apostólica como Carlos Martínez, Movimiento Cultural Cristiano, y está casado con Marimar Arauz, que también es miembro de Profesionales por el Bien Común y tienen tres hijos. Entonces vamos a darles ya la palabra a ellos, queriendo también comentaros que cualquier duda que tengáis después podéis intervenir a través de la página web. Luego os explicamos cómo, porque tenemos el tiempo muy tasado y este local tendrá que cerrar a las 8:30. Entonces lo que queremos es que nos comuniquéis cualquier cosa, pero a través de la web el que pueda, ¿vale? Y si no, daremos alguna otra forma. Así que bueno, pues empezamos con la intervención de Carlos Martínez. Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias. El objetivo de mi aportación es dar unas breves pinceladas del marco actual en torno a las agresiones a la vida, centrándolo después un poco en el tema del aborto, ¿no? Dar algunas claves, algunas coordenadas. Y es que a la hora de hablar sobre las agresiones a la vida, cada vez creo que se hace más evidente que son los fuertes los que están imponiendo su ley sobre los más débiles, sería como una de las claves actuales, ¿no? Que es un error, a mi entender, plantear el tema de la agresión a la vida en términos de izquierdas o derechas, de liberales frente a socialdemócratas, de conservadores frente a progresistas. Estamos viendo que la realidad objetivable en los últimos años es que unos imponen la ley a su agenda legislativa y otros la afirman o la convalidan o como mucho la reforman, ¿no? Pero no hay una apuesta decidida por una defensa integral de la vida humana. Si analizamos todas las leyes que se han impuesto en nuestros países en los últimos años, podemos afirmar que el embrión, el niño no nacido, el débil, el enfermo crónico o terminal, el anciano también, el inmigrante sin papeles, o las personas que se quitan la vida mediante el suicidio, pues son ciudadanos de segunda clase. Y su vida tiene menos valor, está menos protegida, ya que su mera existencia es considerada como una carga para la sociedad. Vemos cada día más cómo el derecho a asistir pues, depende muchas veces de la funcionalidad. Ahora, pensemos en los enfermos de ELA, de la calidad de vida, de la legalidad, pensemos en los inmigrantes, de su capacidad productiva, que muchas veces está limitada, ¿no? Yo siempre me gusta utilizar un término que lo he cogido de Giorgio Agamben, que es un pensador italiano, que es el término de nuda vida, o vida desnuda o desprotegida, ¿no? para definir esta situación, estas personas, ¿no? Pues Giorgio Agamben plantea que cuando va creciendo el poder político, y este se va haciendo totalitario,
ese poder se va ejerciendo de manera legal sobre las personas que son reducidas a un estatus de mera vida, sin valor, y sobre las que se puede ejercer cualquier forma de violencia con impunidad. La nueva vida, esta vida desnuda, es la vida de los hombres y mujeres cuya vida puede ser arrebatada legalmente sin tener en cuenta a nadie por ella, ¿no? No hay que dar cuentas cuando se elimina esta vida. En los mismos términos, pues yo creo que habla Francisco cuando habla con el término de los descartados de la sociedad, ¿no? Son términos muy similares, ¿no? Yo creo que hay una relación directa entre poder político ejercido de manera totalitaria y vidas humanas que pueden ser arrebatadas impunemente. Podemos ver el grado de totalitarismo de una sociedad por su legislación biopolítica. Sería otra de las claves de mi aportación. Nosotros hemos estado revisando estas leyes biopolíticas en los últimos 40 años y cómo cuando más aumentan estas leyes, más desprotegidos aparecen las personas, ¿no? Por hacer un poco de memoria, en el 81 tuvimos la ley del divorcio, en 2005 la ley del divorcio express. Hemos tenido dos leyes respecto al aborto, la del 1985 y la del 2010. En el 88 la ley de reproducción asistida, en el 2011 la ley de investigaciones biomédicas, en el 2000 la ley de extranjería, en el 2005 la ley de unión homosexual, ideología de género en el 2006, identidad de género en el 2016, después la de transexualidad en el año 2017, o por ejemplo la última, la del 2023, la ley de eutanasia. Y toda esta legislación, que empezó a implantarse hace 40 años, pues ha tenido sus consecuencias en nuestra sociedad, ¿no? Por acción o por omisión. Y son consecuencias que son evidentes para nosotros. Por ejemplo, la baja tasa de nupcialidad y destrucción de matrimonios y familias. Por ejemplo, tenemos el dato que el 20% de las parejas se separan antes de los 10 años en España, con todo lo que supone de pérdida de valor de la familia, ¿no? Las bajas tasas de natalidad y de fertilidad. Se calcula que en España ya para el año 2050 los ancianos sobrepasarán en número a los jóvenes. Todo el tema del desarrollo de una sexualidad sin responsabilidad, todo el tema de la hipersexualización, por ejemplo, que se está viendo incluso de los niños, ¿no? Por ejemplo, ya hay un dato que conocí recientemente el suicidio, ¿no? Y están desprotegidos. No hay una ley de prevención del suicidio en España. ¿Qué decir de los migrantes, ¿no? En los últimos 10 años, es lo que está como registrado, han muerto más de 28.000 personas en el Mediterráneo. Hechos que hemos visto que progresivamente están pasando invisiblemente en nuestra sociedad, ¿no? Otra consecuencia de estas leyes son, por ejemplo, los 668.000 embriones humanos congelados que actualmente hay en España, ¿no? Muchos de ellos derivados de los tratamientos de reproducción. Y de ellos 80.000 están ya en situación de abandono. O por ejemplo el número de eutanasias, ya en los últimos datos, lo conocíamos recientemente, ya desde que se aplicó la ley de la eutanasia, ya tenemos cerca de 700 eutanasias aplicadas en España, ¿no? Principalmente enfermos oncológicos y con degeneración neurológica, ¿no? Es decir, vidas desprotegidas que pueden ser eliminadas legalmente o simplemente dejándolas morir. Todos estos datos, en el fondo, creemos que son una expresión de cómo se está generando una sociedad frágil y desestructurada, sobre todo porque se han debilitado todo lo que son los vínculos familiares, vecinales, comunitarios, sociales, ¿no? Que formaban esa red de protección de estas personas, ¿no? De los más débiles, de los demás desprotegidos, ¿no? Con todas estas leyes biopolíticas, esos vínculos se han debilitado. Las consecuencias las tenemos, ¿no? Ahí.
Y sobre lo cierto en el tema del aborto, decir que los últimos datos del año 2023 sobre el aborto es que se realizaron cerca de 104.000 abortos en España, ¿no? Ha ido creciendo la cifra en un 4% en los últimos años. Y no sé si somos conscientes de que desde que se aplicó, desde que se promulgó la ley del aborto en España, pues ya tenemos una cifra de casi 2,7 millones de abortos realizados, ¿no? Es decir, 1 de cada 5 embarazos finalizado termina en un aborto en España en la actualidad. Una idea clave que quería desarrollar es que el aborto es en la actualidad una imposición. Es la expresión de un totalitarismo, ¿no?, donde los fuertes, que decía antes, ejercen una violencia por su poder contra los débiles. No es ni un derecho, ni una conquista social, ni un signo de liberación. El aborto, como ahora os contaré, está promovido por fuertes corrientes de pensamiento, culturales, políticas, económicas, que forman todo un conglomerado institucional que funciona como una red tupida de intereses y bien lubricada, ¿no?, con amplios recursos económicos que hacen llegar su mensaje a cualquier parte del mundo. Y por haceros un poquito quién son los protagonistas de este conglomerado, ¿no?, pues principalmente tenemos ahí organizaciones internacionales que están imponiendo estas estrategias abortivas a nivel internacional, OMS, Banco Mundial, UNICEF, fundaciones privadas que la apoyan financieramente y reputacionalmente, por ejemplo la Fundación Ford, la Buffett, la Bill Gates, la Open Society de Soros, fondos de inversión también, que son los que financian todas estas campañas. Hablamos de la Fundación TIDES, Fundación Arcos, Fundación Tawán, laboratorios de ideas que están detrás de las estrategias de implantación de estas políticas a nivel internacional. Hablamos, para que os suenen, del Instituto Guttmacher, la Comisión Lancet, el Instituto McKinsey. También están, nosotros que actualmente estamos acostumbrados a leer informes de organizaciones internacionales, pues vemos principalmente universidades que dan el aval científico a estas estrategias. La Universidad de Oxford, la de Helsinki, la de California principalmente. Revistas científicas que difunden los mensajes en la comunidad, empresas farmacéuticas que proporcionan y desarrollan nuevos medios para realizar abortos. Hablamos de Pfizer, Glaxo. Despachos de abogados, el más conocido es el CRR, el Centro de Derechos Reproductivos, que es el gran bufete mundial de abogados que hacen lobby jurídico proabortista, tanto en organismos internacionales como en gobiernos. Ellos plantean que el aborto es un derecho y su objetivo es que vaya permeando las legislaciones nacionales y que estas políticas perduren en el tiempo, ¿no? También tenemos ONGs, desde ONGs ecologistas, feministas, de ayuda al desarrollo, que forman una red que trasladan estas biologías a cualquier parte del planeta, desde Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, a ONGs locales, ¿no? Y todas ellas bien financiadas. La lista que tenemos es interminable. Y después organizaciones proabortistas que llevan a cabo los abortos, ¿no? La principal es la IPPF, la Federación Internacional de Planificación Familiar, la IPAS y la Mariestop. Estas principalmente pues, ya tienen más de 46.000 establecimientos donde se realizan abortos a nivel mundial, distribuidos en general, a nivel planetario, ¿no? Además, podemos decir que este entramado tiene una cara visible, más o menos donde se reúnen, que son las conferencias internacionales de población. Ahí es donde como decía, se reúnen, hacen gala de sus avances y donde plantean retos para los siguientes años, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, ahora se va a celebrar en julio, en Australia, en Melbourne, la 30ª, la número 30 de estas conferencias de población, ¿no? Empezando en los años 20 del
en 1920. Y como os decía, todos estos actores que os he presentado de manera dispersa, pues forman una red que necesita una estrategia de acción a largo plazo para que lograr sus objetivos de control de la población. Y os quería poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una estrategia que han desarrollado que es asociar la idea de ecosostenibilidad y reducción de población. Esta idea, esta línea estratégica, el primero que la presentó fue en 1972 el Club de Roma. El Club de Roma es como una de las caras visibles que tiene el poder para transmitir sus mensajes. Pues imagino, no sé, a lo mejor os suena, tenemos el Club de Roma, la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg, la Reunión de Davos, ¿no? El Foro de Davos son como espacios donde el poder, entre comillas, lanza sus ideas, sus estrategias, ¿no? Pues en 1972 el Club de Roma lanzó una estrategia, ¿no?, para el control de la población. Asociar el desarrollo, ¿no?, habría que asociarlo a la sostenibilidad ambiental, y eso implicaba la reducción de la población, ¿no? Unos planteamientos un poco malthusianos, ¿no? No hay recursos para toda la población, que es un mito, ¿no?, que se ha demostrado. Pues plantearon esa línea estratégica, ¿no? Esa línea estratégica fue asumida por las Naciones Unidas en el año 87. Es el informe Brundtland, no sé si os suena. Ahí fue la primera vez que apareció en los documentos oficiales la palabra desarrollo sostenible. Ahora que está tan de moda, pues la primera vez que apareció fue en el año 87 en este informe, ¿no? Él planteaba que ese desarrollo sostenible, que significa disminuir la población, ¿de acuerdo?, tenía que ser una política de Estado. Ese reto que se lanzó con ese informe fue recogido en la Cumbre del Clima del año que se celebró en Río en 1992 y se confirmó como una política a nivel internacional. Todos los países debían asumir esa línea estratégica de desarrollo sostenible, ¿no? Esto se ha visto reflejado en los Objetivos del Milenio del año 2000, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2015, ¿no?, Objetivo 3 y 5, por si suena, está ahí aplicado, y por ejemplo en la Agenda 2030 o en el Pacto Global, ¿no? Y es necesario, pues, es verdad que esa línea estratégica está marcada del año 72, está en todos los documentos, pero de vez en cuando es necesario, pues, actualizarlo, ¿no? Y por ejemplo, por poner un ejemplo, recientemente en Estados Unidos, en el año 2022, hubo una anulación de la sentencia Roe Wade. Eso, para que nos entendamos, es como se liberaba, había como mayor restricción, se puso como mayor restricción al aborto, pues, en Estados Unidos, ¿no? Pues para superar esa situación, pues, se dio una vuelta de tuerca a los planteamientos y se empezó a asociar el control poblacional con la ecosostenibilidad y con la reducción de huella de carbono. Se dio una vuelta de tuerca a esta línea. ¿Qué significa eso? ¿Cómo concretaban la reducción de la huella de carbono? Pues planteando la autogestión del aborto. Que cada persona tuviera la capacidad, independiente de médicos, de personal sanitario, de poder tomar o administrarse a sí misma métodos abortivos en su domicilio de manera segura, ¿no?, entre comillas, segura, ¿no? Entonces, esa línea de actuación, esa estrategia, fue recogida posteriormente en el año 2022 en la guía OMS del aborto, que donde se daban ya esas directrices, se daba ese aval de que el aborto es seguro y sencillo, ¿sí?, que se puede realizar ese aborto de forma segura en el hogar, ¿no? Y para ello, pues, se liberalizó la prescripción de medicamentos abortivos por
Biden, ¿no?, en el año 2022, y cada uno ya podía comprar los dos medicamentos, el mifepristona y misoprostol, pues de manera libre y poder abortar en casa. Por ejemplo, otra línea para superar las dificultades, que han sido, por ejemplo, la línea que está planteando ahora desde octubre del año pasado en África, que se llama la propuesta, un nuevo grupo, se llama Catalyst, es como un conglomerado de organizaciones proabortivas que están lanzando la autorización del aborto en África, ¿no? Está compuesto principalmente por lo que les comentabas, el lobby jurídico del CRR, la IPPF de África, la IPAS también de África, el Consejo de Población, que detrás está la Fundación Rockefeller, que es la que inyecta o financia estos proyectos, y también está la Federación Internacional de Ginecología. Esa es la clave, ¿no? El caballo de Troya que están utilizando en África para implementar estas políticas abortivas, ¿no? Utilizar el aval científico para incluir estas medidas dentro de los sistemas sanitarios, ¿no? En noviembre del año 2024 realizaron su primer seminario en Kenia, y ahí ya IPAS presentó el kit específico para promover la autogestión del aborto en África. Así que cada día dan un paso más. Este conglomerado pues tiene unas líneas tácticas y después unos medios concretos para aplicarlo. ¿Y quién hace frente a este entramado, ¿no? ¿Quién defiende a los desprotegidos, ¿no? Pues ese es el gran reto que tenemos encima de la mesa, ¿no? Pero revisando, analizando, por ejemplo, las conferencias de población que ha habido, no hay duda que el papel determinante para hacer frente ha sido el papel de la Iglesia Católica, ¿no? Yo creo que se puede ver nítidamente su posicionamiento en las conferencias internacionales. Es verdad que en ocasiones ha apoyado con otros países o con otras religiones, pero es verdad que ha sido el papel de la Iglesia Católica la que se ha manifestado claramente y a veces con palabras duras, ¿eh? Yo recomiendo ver la carta que escribió Juan Pablo II a la secretaria de la Conferencia de Población del Cairo en 1994 y ver las palabras de dureza y de planteamientos claros sobre este tema, ¿no? Ha sido la Iglesia quien ha desarrollado la Academia Pontificia para la Vida, así como la labor asistencial con miles de organizaciones pues, dedicado al cuidado de los más débiles, de los desprotegidos, ¿no? Y ya para finalizar, siempre recojo unas palabras de Jérôme Lejeune, que fue la persona que descubrió la alteración genética del síndrome de Down, un gran defensor de estas personas, además de que fue el primer presidente de la Academia Pontificia para la Vida. Él decía que la calidad de una civilización se mide por el respeto que profesa a los más débiles de sus miembros. Esta podría ser un buen punto para analizar cómo está nuestra sociedad y hacia dónde camina. Es el cuidado del frágil, del desprotegido, la nueva vida, la vida desnuda, pues ese cuidado debe convertirse en ese deber ético de nuestra sociedad, ¿no? De ser ese marco de referencia. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, y pasamos seguidamente a la intervención que tendrá don Nicolás Fouve sobre la agresión a la vida embrionaria. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias por la presentación, María Ángeles, y también, por supuesto, felicito a Carlos, que acaba de darnos esta visión, la verdad es que bastante patética de la situación actual con relación a las leyes biopolíticas que realmente rigen lo que debería ser el respeto a la vida. Y voy a empezar precisamente significando dos datos o dos premisas que me parecen fundamentales cuando vamos luego a hablar de eugenesia. El primero es que todo ser humano es digno, la dignidad humana. La dignidad humana la tenemos todos puesta, simplemente por el mero hecho de ser humanos.
Y esto es así por muchas razones antropológicas, pero también incluso biológicas, si pensamos en las grandes diferencias que existen entre un ser humano y otro ser de la naturaleza. El único ser racional, el único ser consciente, el único ser que tiene, digamos, una idea de trascendencia, y por supuesto también dentro de la antropología cristiana, pues lo que es el pensar que somos, digamos, el fruto de la idea del Creador, ¿no? En segundo lugar, la otra idea que me parece fundamental es cuándo hay vida humana, porque eso es un dato, no es filosófico, sino que es real, es biológico, es científico. Cuando hablamos de vidas humanas embrionarias, o fetales, o de adulto, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a qué? Pues a una vida humana, a un ser humano, que ha tenido un comienzo. ¿Y ese comienzo cuándo fue? Por supuesto, en estas leyes que nos ha mencionado Carlos, se trata incluso de ocultar y de incluso hasta enmascarar la realidad de la vida embrionaria en su primera etapa, que es la embrionaria, ¿no? Porque la vida humana empieza en un momento muy preciso, y lo dijo muy bien el doctor Jérôme Lejeune, al que nos ha mencionado también, cuando hay un mensaje genético que ya no va a variar, es decir, cuando se forma el mensaje genético que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos una identidad genética diferente a la de los demás. Solamente puede coincidir si hay gemelos monocigóticos, que es un caso especial y muy raro. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra identidad, y esa identidad se forma o se constituye en el momento en que se juntan dos células, una procedente del padre y otra de la madre, que son las células gaméticas, el óvulo y el espermatozoide, y ahí están ya constituidas las instrucciones, el mensaje necesario y suficiente para que se empiece a desarrollar con eso que tiene ya y que realmente le es válido para edificar la vida humana. La vida humana de cada uno de nosotros, todos sus componentes físicos y fisiológicos, se constituye gracias a esa información que aparece en el momento de la fecundación. De modo que eso lo tenemos que tener muy claro. La fecundación, cuando tenemos una célula única, que es el cigoto, es la primera realidad corporal de la vida humana. Y unido al tema de la dignidad, quiere decir que ya en ese momento tenemos que empezar a reconocer la dignidad de esa vida humana y, por lo tanto, la inalienabilidad de su existencia, el respeto que debemos de tenerle, el no utilizarla como un medio, sino darle todas las posibilidades para que se desarrolle, que es lo que no hacen precisamente estas leyes que tenemos instituidas. De modo que esos dos datos me parecen fundamentales. La vida humana empieza en el momento de la fecundación, a partir de ese momento tenemos ya la dignidad. Y luego la vida humana transcurre de acuerdo con un patrón de desarrollo que está muy bien estudiado por la embriología, por la biología celular, por la genética. Hoy tenemos un atlas perfectamente conocido de cómo se desarrolla un ser humano desde la primera célula. No nos vale que nos hablen de preembriones, por ejemplo, como dice la ley española de reproducción humana asistida. No es cierto. Lo que hay es un embrión, una vida humana embrionaria desde el primer momento, desde la fecundación, hasta la anidación en el útero, que es aproximadamente, pues más o menos, entre 7 y 14 días, todo lo más. Pero después sigue siendo embrionario hasta la 9ª semana. La 9ª semana empieza la fase fetal hasta la 39, que vendrá ya el parto. Pero eso no son más que fases. Y la dignidad humana hay que reconocerla en cuanto hay vida humana, en cuanto hay un componente que además, repito, no varía a lo largo de la vida. Tenemos la misma identidad que tenía el embrión de que procedemos. Segunda cuestión que quería, bueno, pues cuando vamos a hablar de embriones, hoy en día los embriones pueden venir naturalmente de forma natural, por el abrazo conyugal que da lugar al niño, ¿no? O pueden venir por fecundación in vitro, por las técnicas de reproducción humana asistida. Y aquí es donde están precisamente todas las connotaciones de carácter, bueno, que agreden de alguna manera la vida humana, porque al empezar la fecundación in vitro en el año 78, que es cuando el doctor Edwards y el doctor Spector, dos digamos, británicos, dieron lugar a procurar el nacimiento de la niña Louise Joy Brown, en medio de un poco escandaloso. Algunos lo trataban de escándalo y otros de milagro, ¿no? Es decir, porque las leyes la fórmula que ellos propusieron fue
unir el espermatozoide y el óvulo en un medio externo a la mujer, en el laboratorio, para que se produjera allí la fecundación y controlar las primeras etapas para después, digamos, transferirlo al útero y que siguiera el curso de la vida. Más o menos mediante una observación de qué embriones eran los que sean más adecuados, de acuerdo con la morfología, la viabilidad, lo que fuera, ¿no? Realmente el doctor Edwards, premio Nobel en el año 2010 por este descubrimiento, se lo dieron muy tarde, la verdad. Ya se había muerto su colega, el doctor Steptoe, que debía de haber sido también galardonado, pero como solamente se le da el premio Nobel a los vivos, pues se lo dieron en el año 2010 al doctor Edwards. El doctor Edwards tenía una buena intención, él lo único que quería era, bueno, pues satisfacer el deseo de ser padres a matrimonios o a parejas que tienen problemas de infertilidad. Y él no creo que se le ocurriera, por lo menos en sus escritos no lo parece, que se le ocurriera o se le pasara por la cabeza el uso que iba a tener esta tecnología, la desvirtuación que ha sobrevenido después a base de la utilización de los embriones. Bueno, los embriones creados de esa manera, evidentemente, pues se convierten en objetos manipulables, porque al fin y al cabo tú los ves, tú los tienes, cosa que no puedes hacer con la vida embrionaria natural, vamos a decir, ¿no? Es decir, frente a la vida natural, la venida del mundo por medios naturales, se impone esta otra tecnología. Esta tecnología además tiene varias cosas que deberíamos de comentar. Se crean muchos más embriones de los que luego van a dar lugar a un niño. Y digamos, ahí hay un derroche de vidas humanas impresionante. ¿Por qué? Porque la vida humana embrionaria producida por fecundación in vitro, que por cierto, un embrión producido por fecundación in vitro es tan humano como por supuesto uno que venga por fecundación natural. Digamos que la artificialidad con la que se obtiene un embrión de esa manera no altera su naturaleza. Su naturaleza es biológicamente humana, con ADN humano y con todas las potencialidades de un ser humano. Y por tanto también con los derechos y con los deberes de respeto a su dignidad que pueden tener los embriones naturales. Bueno, pues repito, lo que ocurre es que se da lugar con esta tecnología que bueno, ha sido un boom a posteriori, se desarrolla mucho en muchos países. Vamos a decir que en el año 84, por poner un dato interesante, nace en España la primera niña de fecundación in vitro, en Barcelona, la niña Victoria Anna, en la clínica de Zeus. Después han nacido muchísimos más. Hoy en día estamos en torno a los 50.000 ciclos. Ciclos quiere decir intentos de reproducción por medio de fecundación in vitro mediante una estimulación ovárica en la mujer para producir el suficiente número de óvulos que luego son extraídos por una laparoscopia, bueno, digamos con una guía ecográfica, lo cual no es inocuo, por cierto, para poder, digamos, manejarlos en el laboratorio. Después de unos 50.000 ciclos, y en cada ciclo se puede pensar que se pueden producir de 4 a 12 embriones, pongamos normalmente 10, pues de esos múltiples embriones que se producen, al final se va a lo mejor a implantar 1, 2 o 3. La ley española permite, no impone un número límite a la implantación, de modo que muchas parejas, también asistidas por los ginecólogos, pues admiten que se les implanten 2 o 3 o 4 para que haya más seguridad de embarazo. Pero claro, la seguridad de embarazo conlleva el riesgo de embarazos múltiples, y ahí empieza otra casuística. Bueno, de un embarazo múltiple existe, por ejemplo, la recomendación de muchos ginecólogos a los padres de que se libren de algunos de ellos y dejen uno, porque un embarazo múltiple es un embarazo de riesgo, lo cual evidentemente desde un punto de vista antropológico y desde un punto de vista de defensa de la vida, pues son abortos al fin y al cabo. Tú vas a instilarle una sal de potasio en el corazoncito a 3, por ejemplo, de los 4 que se hayan implantado, para dejar solo uno y que progrese, con todas las consecuencias que eso pueda tener. Pero hay más consecuencias. La estimulación ovárica en la mujer, de la que os he hablado, no es inocua. Hay un 6% catalogado, no sé, el techo está por ahí, que se supone que produce lo que se llama el síndrome de hiperestimulación ovárica.
que es, digamos, una atrofia del quiste de los ovarios, que tiene sus consecuencias, hinchazón, bueno, ganancia de peso, problemas hepáticos, renales, puede haber problemas cardíacos y de muchas otras naturalezas. Un 6% de las donantes de óvulos, que esa es otra práctica que, claro, ha surgido a raíz de la fecundación in vitro, mujeres que voluntariamente donan sus óvulos a cambio a lo mejor de una compensación económica. En las universidades yo estoy cansado de ver cartelitos en los tablones de clínicas de fecundación in vitro que ofrecen 1.000 o 2.000 euros a las donantes, ¿no? Entonces, claro, eso es muy goloso para las mujeres o para las estudiantes que anden mal de economía, ¿no? Bueno, estas son cosas que pueden ocurrir, pero hay más cosas. Por ejemplo, los niños que nacen por fecundación in vitro, está demostrado estadísticamente de que, aunque la mayoría son perfectamente viables, normales, a lo mejor con una ligera pérdida de peso, hay hasta un 5 o un 6% también de fallos o de patologías que surgen como consecuencia de el tránsito por los medios artificiales de aquellos embriones de que provienen. Digamos que hay una serie de demostraciones ya, digamos, bien contrastadas y demostradas de que ese paso de los embriones por los medios, por las placas de Petri, la propia microinyección que a veces se hace como método para obtener un embrión, la ICSI, que es la inyección intracitoplásmica de un espermatozoide en un óvulo, todo eso no son más que manipulaciones que pueden provocar fallos en la expresión de algunos genes durante el desarrollo. Se conoce muy poco porque no se dice nada, porque una de las cosas que os tengo que decir es que realmente en todo esto se ocultan muchas cosas precisamente para no asustar al personal, porque detrás de todo esto hay grandes negocios, como lo hay en el aborto, evidentemente. Han proliferado las clínicas de fecundación in vitro. En España, según datos de la Sociedad Española de Fertilidad, tenemos cerca de 300 clínicas de fecundación in vitro. El 70% de ellas son privadas, el 30% son públicas. Y claro, entre las privadas pues no interesa asustar al personal, por así decirlo, ¿no? Sino más bien callar estas cosas. Pero los niños que nacen por fecundación in vitro en un porcentaje significativo, bajo, pero significativo, pueden tener síndrome de Angelman, síndrome de Prader-Willi y otra serie de alteraciones epigenéticas que se llama, debidas precisamente al tránsito por los medios de cultivo. Y todas estas cosas es necesario que las conozcamos como preámbulo un poco de lo que ahora voy a comentar, que es precisamente, bueno, qué ocurre entonces con todos esos embriones que se crean en los laboratorios, de los cuales al final solo una mínima parte va a ver la luz, por así decirlo, van a nacer niños, ¿no? En España, por ejemplo, datos también de la Sociedad Española de Fertilidad, pues de 50.000 ciclos en el año 2018, pues se piensa que solamente un 9% de esos ciclos dieron lugar a niños, de modo que quiere decir esto, bueno, más o menos la estadística nos dice que de cada 10 parejas que van a las clínicas a solucionar su problema de infertilidad o su deseo de ser padres de este modo, solamente 3 lo van a conseguir, es decir, que hay un déficit tremendo. Pero hemos dicho, se crean muchos más embriones de los que luego van a prosperar, lo cual quiere decir que hay un encarnizamiento realmente reproductivo muy notable. Los embriones que se crean y que no se utilizan, además, se han cosificado. Hay un utilitarismo extraordinario detrás de todo esto. Porque esos embriones que no se van a implantar pueden sufrir una serie de destinos muy diferentes. El destino menos traumático, por así decirlo, es la criopreservación, es decir, la congelación. Muchos de los embriones que no utilizan los padres, pues piensan, bueno, más adelante a lo mejor, ahora tengo un niño, pues más adelante puedo utilizarlos. Pero eso es una mínima parte de los embriones congelados. Según la Sociedad Española de Fertilidad, eso solamente ocurre en el 5% de los embriones que se congelan.
Todo el resto, nos ha dado antes un dato muy interesante el doctor Carlos Martínez, pues van a ser, bueno, desechados o quedar ahí en un interregno o utilizados. ¿Utilizados en cómo? Pues utilizados de forma, digamos, en investigación. Por ejemplo, en la Ley Española de Reproducción Humana Asistida dice que a partir de los 5 años, si los niños no han sido implantados y los padres no están en desacuerdo, pueden autorizar su donación para hacer investigación. Eso supone un 18 o un 20% de los embriones según la Sociedad Española de Fertilidad. Nos siguen quedando muchos más embriones. Efectivamente, quedan muchos embriones en una situación pues totalmente indefensa. Muchos son directamente, o se decide también, con la veniencia de los padres a los que se les consulta, son destruidos directamente. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que no se les reconoce como vidas humanas con todo el potencial que tienen. Por supuesto, si fueran implantados, podrían tener la posibilidad de salir adelante. Si no, pues se van a extinguir. Les tengo que decir que congelados al menos, pues ahí están. Tienen un futuro incierto, pero mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Y el hecho de que se congelen los embriones ya nos está demostrando de que hay un cierto pudor a destruirlos inmediatamente, lo cual está bien, lo cual también significa que en la mente de muchos de los que están detrás de todo esto se reconoce que son vidas humanas y que merecen el respeto, al menos hay que congelarlos. La mayoría se congelan, pero repito, el futuro es muy incierto. Y la otra cuestión que quería deciros también, ya en relación más con el tema, y no me quiero prolongar porque tenemos el tiempo limitado, voy a procurar terminar a las 8, es la utilización de los embriones, mejor dicho, la selección de los embriones. Porque resulta que la biología molecular, la genética y todas estas disciplinas, la biotecnología, pues han desarrollado unos conocimientos hoy en día que no teníamos a principios del siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX había, digamos, también ideas de alguna manera eugenésicas, que es a lo que me voy a referir ahora, pero las ideas eugenésicas que había a principios del siglo XX afectaban más a los padres que a los hijos. Entonces se hizo incluso se hicieron leyes para, digamos, admitir el matrimonio, o leyes de esterilización a maleantes o a personas con problemas de conducta, o personas que tuvieran, pues a lo mejor enfermedades, ¿no? Hubo, digamos, una etapa que se llama eugenesia social, que derivó además en algo muy grave, ¿no? Que fueron todos la justificación del racismo y no digamos de lo que pasó en Alemania, ¿no? Es decir, donde había leyes para precisamente de higiene racial, precisamente para depurar la raza aria y todo lo demás, con todas las consecuencias que todos conocemos. Eso es eugenesia. La práctica de procurar mejorar genéticamente a la raza o a la especie, eso se llama eugenesia. Lo dice la Real Academia de la Lengua Española, lo dice cualquier glosario de términos de genética o de términos de biología, ¿no? Eugenesia es un intento de manipular la herencia con fines de depurar o de mejorar a la especie humana. Bueno, pues hoy estamos ante una nueva eugenesia, que decía en vuestro cartel, ¿no? La nueva eugenesia o la eugenesia liberal. Esa eugenesia consiste en aplicar técnicas, ya son técnicas muy refinadas, de carácter molecular, de laboratorio, que nos van a permitir hacer la selección ya no de los padres, sino de los hijos, en el periodo precisamente embrionario y también en el fetal. Hay unas técnicas que se llaman de diagnóstico genético, que se basan simplemente en el análisis del ADN. Naturalmente el ADN es esa información que se unió por los medios de los gametos en el cigoto y que no nos abandona de por vida. En el momento que tenemos la primera célula, ese cigoto ya tiene esa identidad que no va a cambiar. Por lo tanto, si dejamos que el embrión crezca un poquito, aproximadamente a los 4 o 5 días, o a los 3, 4 o 5 días, cuando tiene un tamaño muy microscópico todavía, pero un conjunto de células, pueden ser, van creciendo 2, 4, 8, 16, 32 células, se van dividiendo las células. Cuando alcanza el estadio de 32 células aproximadamente, se puede extraer una o dos
aun si digamos, procurando no afectar al resto del embrión, y se le extrae el núcleo donde está el ADN y se puede llevar a analizarlo en el laboratorio. Entonces, como hoy en día tenemos un proyecto acabado, que es el proyecto Genoma Humano, que nos ha descrito cuál es la cartografía de nuestros genes, y tenemos también un catálogo de genes positivos y de genes negativos, sabemos que hay 7.000 genes, 7.000 enfermedades, mejor dicho, de carácter genético, muchas de ellas monogénicas, que quiere decir que un solo gen alterado con una variante en el ADN pues da lugar a una patología. Bueno, pues lo que tratan estas técnicas es de hacer un diagnóstico genético en los embriones, por eso se llama diagnóstico genético preimplantatorio, antes de la implantación, de tal manera que de la batería de embriones que hayamos obtenido de un ciclo por fecundación in vitro, pues se puede aspirar a seleccionar aquel o aquellos que no tengan determinados genes nocivos. Varias cosas, éticamente esto ya es, bueno, muy digamos, condenable, en el sentido de que los estamos tratando como cosas, no como seres humanos, ¿no? Es decir, estamos haciendo selección, es eugenesia pura, selección en función de sus genes, lo mismo que se hacía a principios del siglo XX con la genesia social, pero trasladada a la maravillosa tecnología que hoy en día nos ofrecen los laboratorios, ¿no? En España aproximadamente, hay unas estadísticas, yo las estoy tratando, pero no es fácil, repito, porque no nos dejan conocer bien todo lo que hay aquí de manipulación. Pero aproximadamente en España se están haciendo del orden de un 18% de los ciclos de fecundación in vitro terminan en técnicas de diagnóstico genético preimplantatorio. De modo que, bueno, a su vez, cuando se hacen estas técnicas, tenemos que decir que primero hay muchos errores, es decir, no son fiables. Primero, porque si tú tomas una célula de un embrión de 8, 16, 32, las que sean, el resto tú no sabes cómo está y puede haber problemas de mosaicismo, porque durante el desarrollo embrionario, en el crecimiento celular, puede haber algunas mutaciones. Tú puedes tener la mala suerte de coger una célula que no ha mutado y que no responde al perfil genético del resto del embrión, o al contrario, una célula que ha habido una mutación nociva y tú vas a hacer un diagnóstico que te va a dar un falso positivo o un falso negativo. Hay un porcentaje elevado de errores debido a esta causa. Aparte de que también la propia manipulación pues, determina digamos que mueran, que no progresen muchos de los embriones, ¿no? Y luego, por supuesto, estás haciendo algo que es elegir en función de los genes. Y además, lo que no eliges, evidentemente lo desechas, lo tiras, entre otras cosas, porque esos embriones han sido ya manipulados, les has extraído una o dos células, has, digamos, deshecho su capa pelúcida, el protector que tiene alrededor el embrión. Por lo tanto, esos embriones ya serían inviables, ya serían inservibles, se destruyen, terminan destruyéndose. Bueno, todo esto, digamos, pues es lo que se está haciendo a nivel. Yo simplemente digo que hay este movimiento, esta tecnología que es la eugenesia neoliberal o como lo que queramos llamar, que realmente utiliza tecnología punta de carácter biotecnológico para poder hacer selección y por lo tanto pues eugenesia con los embriones. Y luego también, ya con esto voy a ir terminando, quería comentaros que naturalmente en el fondo uno puede pensar, bueno, son buenas las intenciones, porque al final luego tú lo que quieres es tener un hijo que no tenga problemas y la selección que se haga será para evitar que tenga una patología. Bueno, tampoco repito que puede haber falsos negativos, falsos positivos, pero también puede haber errores en el diagnóstico, en el sentido de que tú puedes diagnosticar en un embrión que tiene un gen que puede provocar a lo mejor una fibrosis cística, pongamos por caso, o un síndrome cualquiera, y luego resultar que ese embrión, si tú lo hubieras implantado, no desarrolla esa enfermedad. No por arte de magia, sino simplemente porque no hay una seguridad absoluta. Los diagnósticos no son absolutamente fiables. Cualquier gen alterado tiene un rango de manifestación que puede ir de menor a mayor, e incluso el resto del genoma. Tenemos 21.000 genes y la interacción entre muchos de ellos puede hacer que incluso uno que está, digamos, alterado
quede silenciado por la interacción con el resto del genoma. Y esto ocurre. Bueno, esto no se tiene en cuenta. La cosa se ha simplificado al nivel de decir, no, me basta con que yo vea ahí que el ADN del embrión, de un gen determinado del embrión, está mal para pensar que ya ese niño va a tener, y además en el grado máximo, tal patología. Repito, la expresividad de una patología puede ser mayor o menor dentro de un rango. Y puede haber incluso tratamientos farmacológicos e incluso hoy en día, y esto me parece muy ético, se están, digamos, promoviendo pues terapias intrauterinas, tanto en los, digamos, en los casos en aborto, para evitar los abortos, tanto en los casos de, naturalmente, la fase fetal, sobre todo en la fase fetal, cuando ya se ha manifestado pues, con un diagnóstico genético que hay una alteración, se puede llegar incluso a intentar hacer una corrección en el ADN, con esas técnicas que habréis oído hablar, que son la edición génica. Edición génica significa corregir en el ADN. Eso ya se puede hacer también. La biotecnología no todo es muy negativo, también es muy positiva. Y hoy en día errores en el ADN por la alteración de unas bases nucleotídicas que se llaman en la cadenita de la molécula, pues se pueden eliminar y suplantar o sustituir por las bases nucleotídicas correctas y conseguir lo que se llama una edición génica, una corrección. Eso incluso ya se está trabajando digamos, en la fase fetal, como os decía antes, y podría con el tiempo llegar a corregirse no cualquiera, pero las patologías por lo menos que inicialmente se prestaría. Por ejemplo, ya se puede hacer corrección de una hipercolesterolemia o se puede hacer una corrección de una anemia falciforme en adulto, pero con el tiempo a lo mejor eso se puede llegar a conseguir también en la fase embrionaria y fetal. En la embrionaria todavía mucho más difícil, de momento no es posible y además los embriones mejor, cuanto menos se toquen, mucho mejor. Los embriones hay que dejarlos y respetarlos como vidas humanas que son. Bueno, pues nada más, yo simplemente quería plantearles algunas cosas. Yo he traído una presentación con PowerPoint, me he dejado muchísimas cosas. Por supuesto hay muchos autores que podríamos aquí citar que están a favor de la eugenesia, pero porque piensan que un ser humano al fin y al cabo se puede utilizar, se puede manejar. Los embriones, por ejemplo, o quienes admiten el aborto, por la misma razón pueden admitir, incluso con razones que ellos suponen superiores, pueden admitir que un embrión tiene menos valor que un feto, lo cual no es cierto. La vida humana es la misma en la fase que esté, es decir, no hay diferencia ninguna. Se conserva la información genética de principio a fin, desde la fecundación hasta la muerte tenemos vida humana. Ese es el ciclo biológico del ser humano. Igualmente debe ser respetada en la fase adulta, como en la fase fetal, como en la fase embrionaria. No es cierto que tenga menor categoría moral o que tenga un estatuto antropológico inferior un embrión que un feto y que un feto que un adulto, porque estaríamos justificando, por supuesto, el aborto, estaríamos justificando la utilización de los embriones y eso va contra la naturaleza y contra la dignidad del ser humano. Simplemente también decir que de esta manera, con el manejo de los embriones, no vamos tampoco, o con la eliminación de los embriones que pudieran tener defectos, no vamos tampoco a erradicar nunca las enfermedades, porque la genética es así, porque la biología es así, porque las mutaciones son espontáneas, porque un error congénito, debido a una alteración monogénica, por ejemplo, porque tú la elimines de un embrión no quiere decir que a base de hacer eso muchas veces consigas erradicándola de la población, como se erradicó, por ejemplo, más o menos, la COVID-19 con las vacunas. No, esto no es tan así. Es decir, las mutaciones aparecen de nuevo, vuelven a aparecer y vuelven a aparecer, porque el genoma humano, como todos los genomas de todas las especies, pues tienen una inestabilidad natural, que no siempre hay mecanismos de reparación naturales, pero estos no funcionan completamente y vuelven, o sea, las mutaciones son reiteradas. La población humana nunca se va a librar de las patologías que ahora tenemos a base de eliminar embriones o eliminar fetos que tengan esos genes que hemos dicho. Eso podrá valer para, digamos, una situación concreta, pero no para la
especie humana. Por eso, y ya termino, es una falacia también y es un error enorme todo el tema del transhumanismo, que no es ni más ni menos que una eugenesia ultraliberal, en el sentido de que estos movimientos transhumanistas lo que quieren hacer es mejorar la especie humana, a base incluso de introducirle variantes genéticas que pasen de generación en generación y que hagan a la especie, digamos, que la hagan pues más físicamente más elegante, pues físicamente más resistente a no sé qué, a lo mejor con más longevidad. Algunos hablan incluso de conseguir seres humanos inmortales o longevos, por lo menos, etc. Son una serie de falacias que realmente no tienen ningún sentido. Simplemente podría, realmente la presentación traía ahí una serie de imágenes sobre este tipo de cosas del transhumanismo. Eso es una utopía que no deben ustedes creer. Ni la inteligencia artificial es capaz de, digamos, de diseñar un ser humano o un ser posthumano, como ellos dicen, con una serie de características superiores a la especie actual, pero se habla de hacer una nueva especie, ni por supuesto las técnicas que tenemos ahora lo permitirían, ¿no? Lo que se trata es que las técnicas que tenemos a mano sirvan no para destrozar embriones, eliminar vidas, sino para mejorar la vida, para hacer, digamos, una terapia, eso sí, con fines terapéuticos. La misma edición genética, el CRISPR-Cas, que se utiliza o que se piensa utilizar en embriones para conseguir, modificando la línea germinal, una nueva especie humana, se puede simplemente utilizar en personas que tengan patologías, que tengan un error genético, a lo mejor en una zona del cuerpo. Un cáncer, por ejemplo, hoy en día hay una tecnología estupenda con CRISPR-Cas, que con la misma tecnología, repito, que se piensa utilizar con otros fines negativos, se puede utilizar con fines positivos. CAR-T, por ejemplo, es una tecnología que ya está en España y que es utilizar la edición génica para curar cáncer. Hoy en día los linfomas, las leucemias y otra serie de patologías están ya en vías de solución mediante la modificación del ADN in situ, en el organismo y en el lugar adecuado, cuando en algunos enfermos naturalmente son tecnologías todavía incipientes, muy caras. Tendrá que pasar mucho tiempo. Creo que solamente hay dos medicaciones o dos tratamientos de ese tipo adoptados o aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Americana del Medicamento, que son punteras en esto, pero bueno, ahí estaría la buena aplicación para terapia génica, para curar, pero no para modificar caprichosamente el genoma humano en los embriones, por ejemplo, para obtener seres superiores, como se pretende. Eso es eugenesia ultraliberal. Todo lo que sea modificación genética con vistas digamos, al futuro o el mejoramiento sería desde este punto de vista censurable, y por supuesto hay detrás de todo ello, eso sin duda, pues muchos intereses biopolíticos o económicos que apuestan por estas cosas. Pero lo que se trata no es de utilizar de esa manera la tecnología en contra del ser humano, sino precisamente utilizar la tecnología en favor del ser humano. Hay que humanizar las tecnologías, hay que humanizar la inteligencia artificial o las biotecnologías y no utilizarlas en el sentido contrario a la dignidad del ser humano. Pues nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Nicolás, y va a concluir ahora Carlos de Araki con una aportación de defensa de la dignidad de toda vida humana y los retos biopolíticos que esto implica. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y también saludo, pues como esto se va a grabar, pues a los que puedan estar escuchando este vídeo, ¿no? esta conferencia, esta jornada, ¿no? Para Profesionales por el Bien Común, que es la organización a la que pertenezco y desde la que hemos organizado esta jornada en defensa de la dignidad de la vida humana, pues es muy importante como que tener los puntos, no muchos puntos, pero tenerlos muy claros a la hora de poder actuar contra esta cultura de muerte, ¿no?
decíamos, bueno, ¿cuáles son los dos elementos, si pudiéramos resumir, que caracterizan el sistema político, económico, cultural actual? Pues básicamente son dos, ¿no? Por un lado, una idolatría del dinero a todos los niveles, independientemente de las ideologías que muchas veces acompañan a todas estas ideas, ¿no? Hay una idolatría del dinero, del poder económico, como que es el que realmente gobierna el mundo. Y por otro lado, hay una idolatría del poder de ejercer el dominio sobre la inmensa mayoría de la humanidad. Esos son los dos grandes elementos, los dos grandes mecanismos que rigen el momento actual, ¿no? Y eso, que lógicamente nos puede apabullar, pues también a nosotros nos abre una gran puerta de actuación, ¿no? Porque ¿cómo tenemos que actuar? Justamente en dirección contraria. ¿Cómo tenemos que actuar? Pues desde la gratuidad, desde la generosidad, desde la entrega sincera y desde abajo, desde los más pobres, desde los más débiles. En concreto estamos defendiendo la vida humana desde la concepción en todas sus fases, ¿no? En todos sus momentos. Entonces yo creo que esta idea es clara. Es decir, podemos hacer mucho, podemos hacerlo todo, siempre que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Y en este sentido, pues yo tengo como referencia intelectual pues, el final del libro de Hannah Arendt sobre los orígenes del totalitarismo, ¿no? Cuando ella analiza, después de 1000 páginas, ¿no? Pues cómo ha sucedido pues el Holocausto, ¿no? Y cómo se ha gestado el Holocausto en Europa y en el mundo, pues ella termina con sorprendentemente, diciendo que cada vida que nace, cada ser humano que nace, que se concibe y que nace, es una fuente de esperanza para el mundo. ¿Por qué? Porque este sistema basado en el poder y en el dinero tiene que conquistar ese espíritu, ese alma, ese niño que está naciendo. Por eso la vida, siempre la defensa de la vida humana, siempre es fuente de esperanza y es fuente de lucha. Cuando nosotros defendemos la vida humana, en cualquiera de sus fases, en cualquiera de sus circunstancias, estamos plantando cara a todo este sistema que Carlos Martínez nos ha expuesto al principio, de empresas, gobiernos, organizaciones internacionales, etcétera, 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 ¿no? Entonces eso es muy importante porque cualquiera de nosotros, desde el niño más pequeño en el colegio hasta la persona más anciana, en cualquiera de sus ámbitos de existencia puede hacer algo justamente contra esta cultura de muerte. Y eso es muy importante tenerlo claro. No es verdad que tengamos que estar resignados a aceptar este sistema. Justo es lo que queremos plantear desde Profesionales por el Bien Común. Para nada hay que tener motivos para la desesperanza, sino el camino y las posibilidades que tenemos de actuación son infinitas. La cuestión es proponérselo y proponérselo adecuadamente. El problema es que este propio sistema invierte muchísimo dinero en generar una conciencia de impotencia, de resignación, y va generando unas condiciones sociales muy, muy serias para que la gente incluso desee morir. La gente desee quitarse del medio, ¿no? Y que incluso justifique la muerte de otros más débiles que ellos. Y eso es lo que está pasando en nuestros días. Por eso, desde Profesionales por el Bien Común, queremos pues, dar un elemento de esperanza muy potente, justamente ¿para qué? Para que cualquiera de nosotros, de una manera asociada, pueda unirse en luchar contra este sistema. Entonces, yo lo he resumido en 5 elementos, 5 claves que nos parecen esenciales para luchar contra este sistema y defender la vida humana en cualquiera de sus circunstancias y ser una fuente permanente de esperanza para la humanidad, para todos. En primer lugar, potenciar desde todos los ámbitos y sectores de la vida, y cuando digo todos es todos, una cultura de la vida y de la solidaridad. Esto es importantísimo. Hoy esta jornada se ha hecho porque se está silenciando toda esta tragedia, este asesinato masivo de embriones, de niños no nacidos, por este sistema y lo está consiguiendo. Aparentemente todo el mundo desconoce el tema, lo ignora, no entra en él y nosotros tenemos la obligación de que la dignidad de la vida humana es sagrada, la tenemos que defender en cualquiera de nuestros ámbitos y es sagrada, como ha dicho don Nicolás, desde la concepción hasta la muerte natural. Y esa dignidad hay que defenderla en todos los momentos de su existencia, porque aquí aparece otro momento. Muchas veces hacemos acepción de vidas. Hay vidas de primera
y vidas de segundo. Incluso los que nos decimos que estamos a favor de una defensa integral de la vida, inconscientemente por nuestras formas de vida, despreciamos unas vidas y afirmamos otras. Y muchas veces somos así. Nos molestan los inmigrantes. En cambio, pues tenemos una sensibilidad especial para el niño no nacido, o al revés. Somos muy sensibles a la explotación económica, pero somos absolutamente indiferentes a los niños que no han nacido. Entonces, la defensa integral de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, nos compromete en la defensa en cualquiera de sus fases, en cualquiera de sus circunstancias. Y esto es importantísimo, porque este sistema de poder y de dinero va generando unas condiciones sociales de vida que empujan a la gente a la muerte. Decimos, no a la eutanasia, sí, pero es que las condiciones sociales, económicas, que este sistema está imponiendo y muchas veces aceptamos en silencio, está haciendo que mucha gente desee la eutanasia y quiera quitarse del medio. Y se ha generado esa conciencia. Por tanto, este primer punto, que es una cultura de la vida y de la solidaridad, es decir, del trabajo firme y perseverante por el bien común, es muy importante. Por eso, estas jornadas tienen dos líneas siempre. La denuncia de lo que estamos justamente tratando hoy en día, un sistema de dinero y de poder que asesina en masa, pero al mismo tiempo el anuncio de que es posible transformarlo y erradicarlo desde ya en nuestras vidas y en la sociedad en la que vivimos. Yo creo que ese convencimiento es muy importante. Y además tenemos, como decía Santa Teresa de Calcuta, tenemos que demostrarlo, porque ese amor, que en definitiva es lo que estamos intentando transmitir, tiene que ser de tal manera que nos duele. O sea, un amor que no duele, pues no es muy sincero. Entonces, hoy defender la vida en todas sus fases, en todos sus momentos, en todas sus circunstancias, desde la concepción hasta la muerte natural, implica persecución, implica pues que tienes que dar la cara, significa que lo hacemos públicamente y, bueno, pues eso evidentemente, como dicen ahora, te pueden cancelar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que ser conscientes, pero es nuestro deber y es la alegría de poder cumplir con ese deber, ¿no? Yo se lo digo a mis alumnos muchas veces en clase, digo, se lo digo a la chica, digo, si os quedáis embarazadas, no os preocupéis, aquí adoptamos a todo el mundo, que ya tendrás tiempo de pensártelo, y a lo mejor resulta que estás encantada dentro de un tiempo de recoger a tu hijo y tal, pero de momento esa vida hay que salvarla. Y eso no solamente es salvar una vida, es crear una forma de vivir totalmente diferente. Y eso los chavales lo tienen que escuchar. Y el aborto no es un derecho. Y hay que decirlo así de claro. Nunca puede ser un derecho el matar a una persona. Porque todo derecho implica un deber. Y a mí que me digan qué deber está siendo protegido por el derecho a matar. Ninguno. Un segundo elemento muy importante, que hemos dicho, es una cultura de la vida y de la solidaridad que suponga la defensa integral de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural en todos los ámbitos. Y eso exige formación, Eso exige formación. Porque, como decía don Nicolás, los niveles de agresión a la vida humana son muy sofisticados hoy en día. Y a veces el mal se disfraza de bien. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, muy importante, generar un ambiente y una sociedad protectora. ¿Y esto cómo se hace? Protectora en el sentido promocionante de la palabra, pues generando estructuras solidarias que protejan la vida y que la formen adecuadamente. La primera de ellas, el matrimonio, la familia, importantísimo, la familia de familias. Hoy las familias individualmente consideradas, los matrimonios jóvenes, están a la intemperie de un sistema súper agresivo. O somos capaces de dotarles de una estructura solidaria que los vincule y que les organice y que les ayude a sobreponerse en los problemas, o este sistema se los merienda. Y entonces vemos como los matrimonios pues se van deshaciendo como azúcar en agua caliente, en este caldo, que es la cultura en la que vivimos, ¿no? Entonces hay que crear estructuras solidarias, ya digo, matrimonio en primer lugar, familias fuertes, familias asociadas a otras familias, personas que se asocian socialmente, económicamente, sindicalmente, políticamente, que se van creando comunidades. Vive una sociedad que está fomentando, por un lado,
un individualismo salvaje, pensando que eso es libertad, y al mismo tiempo está aislando a las personas y las está fragmentando con un nivel de agresividad terrible, ¿no? Eso sobre todo llevado por las nuevas tecnologías que podemos vislumbrar en lo que es el teléfono móvil, ¿no? Hoy el móvil es la imagen perfecta de cómo el sistema agrede a la conciencia de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que generar comunidades, estructuras solidarias que vayan reforzando los vínculos entre las personas. La responsabilidad, la paternidad y la maternidad, la filiación, sentirse hijos, sentirse padres, sentirse hermanos, sentirse vecinos, sentirse conciudadanos, no sentirse ser personas vinculadas a otras personas, no personas aisladas. La soledad que hoy se está viviendo en la sociedad está totalmente inducida. El ser humano no es un ser solitario, es un ser social, comunitario, diría yo. Y en cambio se está favoreciendo una cultura del individualismo y del aislamiento. Por tanto, un primer elemento, un segundo elemento que nos parece muy importante es generar estas estructuras, generarlas, fortalecerlas, estudiar cómo nos tenemos que organizar para que la gente pueda vincularse y vincularse de una manera seria, profunda, a largo plazo. Eso exige compromiso. Palabra hoy desterrada del lenguaje de los jóvenes. Compromiso para toda la vida, en todos los terrenos, en el matrimonio, por supuesto, pero también en la lucha por el bien común. En cambio, quieren que desertemos, que seamos infieles, que relativicemos ese compromiso serio que exige una vida humana seria, ¿no? Un tercer elemento que me parece clave es un llamamiento a la dimensión vocacional que tiene cada ser humano. Cada ser humano tiene una vida singular importantísima, que no puede vivir aisladamente, y eso se llama vocación. Y hay una gran vocación, que es la vocación al amor y la vocación a la verdad, que en realidad son cara de la misma moneda, ¿no? Y que tiene 4 dimensiones. Y que la gente nos tenemos que formar adecuadamente en ese cultivo vocacional. La vocación sexual como varón y como mujer. Nuestra sexualidad está siendo agredida a todos los niveles, empezando por la identidad. En segundo lugar, la vocación de Estado, que exige sobre todo fidelidad en cualquiera de nuestros estados. Tercer lugar, la vocación profesional, es decir, los dones que hemos recibido y que normalmente traducimos en nuestra profesión, los hemos recibido no para beneficiarnos, poder y dinero de ellos, sino para ponerlos en comunión con los demás, en la construcción del bien común. Y la cuarta dimensión, la vocación política que todo el mundo tiene, los griegos no la descubrieron, no la pusieron encima de la mesa, en el buen sentido de caridad política, que es trabajar por el bien común, y no ese famoso refrán tan herético que dice que cada uno en su casa y Dios en la de todos. Eso no es así. Así no funciona Dios, ¿no? Entonces, esas 4 dimensiones de la vocación, centralizadas en esa vocación a la verdad del amor, es fundamental. Entonces, cada persona, cada alumno que tenemos, cada hijo que tenemos, cada vecino, tenemos que hacerle descubrir su vocación al amor y a la verdad. En lo concreto, nosotros desde Profesionales por el Bien Común insistimos mucho en esta idea, pero sobre todo nos dedicamos a formar, a intentar descubrir y compartir el tema de la vocación profesional. Una vocación profesional puesta al servicio del bien común y no del beneficio particular y del poder particular que cada uno busca. Un cuarto elemento que nos parece esencial, que todo esto vamos a ir aterrizándolo, es el compromiso por el bien común como consecuencia lógica de lo anterior. No hacemos lo anterior para vivir cómodamente nosotros, sino lo hacemos para conseguir el bien común de la sociedad, que es el bien que permite que nuestro bien particular sea concordante, se armonice con el bien de todos, sin exclusión de nadie, ni del niño que no ha nacido, ni del anciano que está enfermo, ni del inmigrante que ha tenido que salir expulsado de su país por el hambre y la miseria, ni por nada, ni por... Entonces, el bien común es esencial a la hora de plantearse estos retos biopolíticos. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que como no luchamos por el bien común, pues estamos dejando que todo el campo
esté organizado desde el poder y desde el dinero. Y ya lo dijo la presidenta del Banco Europeo, del Banco Central Europeo, ya lo han dicho muchos de estos señores poderosos, que sobran viejos, que sobra gente, que sobran débiles, porque gastan, porque consumen. Entonces ellos pretenden, pues eso, dejar un planeta, como ya lo han dicho, de 500 millones de personas. Sobran 7.500. Casi nunca sobran ellos, sobran otros. Eso es así. O sea, normalmente el que dice que sobra gente no se suele incluir entre los que sobran. Entonces, claro, cuando nosotros decimos trabajo por el bien común, significa que tenemos que cambiar las condiciones sociales que están empujando a muchas personas a que deseen morir y que son indiferentes ante la muerte de otras personas porque están siendo alienadas completamente. O sea, este sistema no se sostendría en absoluto si cada uno de nosotros fuera responsable del trabajo por el bien común. Y eso es, el sistema no sabe por eso emplea tanto dinero en tanta propaganda. Un ejemplo de esto es la Agenda 2030. Un ejemplo de esto es la Agenda 2030, que es una agenda para justamente implantar una serie de ideologías que lo que hacen es que aparentemente nos desentendamos del bien, sobre todo de los más débiles, ¿no? De los niños no nacidos, de los pobres, de los ancianos, de los enfermos, etc. Y desde allí se gobierna el país. Hoy muchas personas no tienen recursos económicos para curar sus enfermedades gravísimas. ¿Cuántas personas hay en España que no tienen cuidados paliativos? ¿50.000, 60.000? Ahora sí, a lo mejor tenemos que aumentar nuestro presupuesto de defensa en un 5%, pero mientras la gente se está muriendo en sus casas abandonadas, deseando que le eutanasie. Y no es un problema solo de la ley que ha hecho un gobierno, y que normalmente los gobiernos que vienen después no tocan en absoluto, porque esas leyes se vienen impuestas desde el poder y el dinero a nivel planetario, sino que se están imponiendo unas condiciones de vida, de salarios, de vivienda, de sanidad. Digo en los países desarrollados, en los países enriquecidos, no digamos ya en los países pobres, que están empujando a la gente a que desee quitarse del medio. Y a veces hay muchas maneras de quitarse del medio. Por ejemplo, las adicciones. Hoy nuestros jóvenes están absolutamente agarrados por ahí, ¿no? Y muchos adultos, ¿no? Entonces, este cambio de las condiciones sociales es muy importante. Y en este proceso a cambiar las condiciones sociales, económicas, políticas, jurídicas, etcétera, etcétera, una especial atención a los más débiles de la sociedad. Eso tiene que estar garantizado desde ya. Los ancianos, los enfermos, los niños no nacidos, los más empobrecidos. Esa gente no puede estar a la intemperie mientras nosotros discutimos qué hacemos. ¿Qué ha pasado con la Dana de Valencia? Yo estuve allí y me di cuenta de una cosa, que esto no existía. ¿Quién se vio más afectado? La gente que era más vulnerable. Y no hay un censo de personas que necesiten una ayuda urgente e inmediata, no lo hay. Viene una catástrofe y los primeros que perecen son los más débiles. Y los que no son débiles, pues no perecen. Pero eso a nivel local y a nivel mundial, ¿no? Y por último, y no sé cómo andamos de tiempo... Ya tenemos que hacerlo. Sí. Es decir, todo esto se tiene que traducir también en una presión moral liberadora de tipo político. Y esa presión la tiene que ejercer la sociedad, no los partidos políticos, las asociaciones de familias, las asociaciones ciudadanas, las asociaciones profesionales, las asociaciones religiosas, las familias en sí mismas son las que tienen que protagonizar que el poder político que nosotros vemos en el Parlamento, pero que es mucho más de lo que vemos, tengan que cambiar estas leyes. Pero estas leyes se debilitan muchísimo su acción si nosotros somos capaces de generar condiciones sociales, familiares, vecinales, que defiendan la vida y la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural en todos los ámbitos. Una ley que promueve el aborto, si la gente no aborta, se puede prácticamente eliminar. Se elimina sola. Una ley de eutanasia que permite la eutanasia, si la gente no quiere la eutanasia, se elimina sola.
Entonces, es un conjunto, es una presión moral liderada de tipo político, porque esas leyes hay que derogarlas, hay que quitarlas del medio, pero sabiendo que lo más importante, eso sería como la culminación de todo un trabajo profesional, familiar, vecinal, para que esas leyes tengan un impacto cada día menor en la sociedad. Y ese es el objetivo que tenemos desde Profesionales por el Bien Común, que se lo ofrecemos a todos ustedes, a los jóvenes, a los alumnos, a los universitarios, a los trabajadores, a las familias, para que se vinculen, se asocien y podamos poner pues, todo esto en marcha y podamos colaborar juntos en defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, especialmente siempre mirando a los más débiles.